Capítulo 3. Iniciación. Había estado en todos los canales durante la última semana. La Comisión de Seguridad Pública de Estados Unidos había sido diezmada. Donde antes se alzaba el edificio del gobierno, ahora había un cráter en el suelo. Kali tenía las manos juntas mientras veía las noticias desde el sofá de la sala. En la televisión vio a Nolan, así como a otros héroes, trabajando en las labores de recuperación y rescate, pero hasta el momento no había habido sobrevivientes. Se estima que más de 2.000 personas, entre empleados de la Comisión de Seguridad Pública y civiles, se vieron afectadas por el desastre, explicó el reportero a la cámara. La pregunta más importante que todos se hacen ahora mismo es ¿cómo? Desafortunadamente, debido a la naturaleza del desastre, las imágenes de las cámaras de seguridad cercanas, así como el teléfono celular, fueron destruidos por la explosión. La Guardia Nacional está en alerta y el presidente ha sido trasladado a un lugar no revelado. La Cruz Roja trabaja incansablemente en la búsqueda de sobrevivientes, pero el presidente aseguró al pueblo estadounidense que los responsables serán llevados ante la justicia. Kali giró la cabeza hacia su esposo, quien estaba inclinado sobre el sofá, con la mano sobre el control remoto, que ella tomó. ¿Qué tan mal estuvo? Preguntó con tristeza. Nolan suspiró y permaneció en silencio. Caminando alrededor del sofá, Kali vio la suciedad, la ceniza y la mugre que cubrían su disfraz. Cualquier otro día se quejaría de que no quería eso en el sofá. Pero hacía tiempo que no pasaba. Apoyando la cabeza en su hombro, Kali sintió que su enorme cuerpo se relajaba. ¿Ya saben algo? Preguntó. Negó con la cabeza. No, nada todavía especulan sobre si fue algún villano el que atacó, alguien cuyo don los hizo perder el control, o posiblemente algún grupo terrorista, explicó antes de negar con la cabeza. ¿Dónde está Mako? Preguntó. Él y Izuku salieron, le dije que se alejara de la Comisión de Seguridad Pública por si acaso, su voz se fue apagando. Nolan asintió, comprendiendo. Cecil llamó, dijo, abriéndole los ojos cansados. Te pidió que lo llamaras, pero sabía que estabas ocupado, dijo, abrazándolo. Los cálidos ojos marrones de su esposa lo miraron a la cara. Era ilegible, pero dada la última semana y lo que ha estado haciendo, a Nolan nunca le gustó el rescate ni la recuperación. Kali imaginó que a nadie le gustaba al ver la muerte a tan gran escala. Nolan suspiró antes de incorporarse. Necesito una ducha. Yo me encargo de mi traje, dijo, con Kali agarrando su mano. Se soltó de su agarre y flotó hasta la puerta de su habitación, pasando de largo, quitándose el traje y tirándolo al cesto de ropa sucia junto a la puerta del baño. Al abrir la ducha, se relajó mientras el agua lo cubría, dejando escapar un largo suspiro con las manos apoyadas contra la pared. Era cierto que no le gustaban los trabajos de rescate y recuperación como este. No porque una muerte a esa escala le resultara inquietante. Él simplemente no veía el sentido de ellos. ¿Crees que Olmig te irá a ayudar? Le preguntó Mako a Izuku mientras entraban a la tienda de cómics y manga. La tienda a la que fueron Mako e Izuku era bastante grande, con montones de cómics y manga. Izuku no era un gran lector de cómics, pero los que Mako le mostró eran interesantes. Aunque era extraño leer de izquierda a derecha. Me contaste que pasó un par de años allí antes de volver a Japón. Izuku frunció los labios al pasar junto a una estantería de ejemplares con portadas variantes. No lo sé. O sea, no ha hecho ningún anuncio al respecto, dijo con cautela. Y si alguien va a intentar algo similar, entonces nuestra rama de la Comisión de Seguridad probablemente querrá que se quede cerca por si se intenta algo más aquí, razonó. En realidad, Olmig se había quedado atónito al enterarse de lo sucedido. Pero le aseguró a Izuku que los héroes de todo el mundo eran capaces de hacerlo. Mako giró la cabeza por encima del hombro y asintió. Sí. Todavía no sé cómo pudo pasar algo así, admitió. Izuku negó con la cabeza al llegar a la isla habitual de Mako, donde recogió a perro científico. He oído que algunos creen que pudo haber sido un accidente extraño. Al parecer, unas explosiones de tuberías de gas se parecen a ese cráter, explicó. Negó con la cabeza. Ojalá pudiera ir a ayudar, dijo con tristeza. Con sus poderes, podría volar allí o ir a ayudar con su padre. Pero no tenía ni idea de operaciones de rescate. Izuku le dirigió una mirada esperanzada. Bueno, cuando entremos en la UA tendremos clases sobre qué hacer en esas situaciones, dijo con optimismo, haciendo sonreír a Mako. Sí, ¿cómo va la limpieza de la playa? ¿Te vas a desmayar otra vez? Preguntó, e Izuku puso los ojos en blanco.
El otro día, durante la clase, se había quedado dormido en su escritorio y tuvo que despertarlo antes de que el profesor se diera cuenta. Va bien. Si mantengo mi disciplina, terminaré justo a tiempo para el examen de admisión, dijo esperanzado. Mako sonrió ante la noticia. Sabía lo mucho que significaba para Izuku entrar en la escuela a la que también asistía All Might. Y a pesar de las adversidades, iba a por todas, y además, quizá no entraría en el curso de héroe, pero era lo suficientemente listo como para entrar en estudios generales o incluso en el de apoyo. ¿Ese perro científico tiene un aspecto diferente al habitual? Preguntó, señalando el cómic que Mako tenía en la mano. Puso los ojos en blanco. Sí, trajeron de vuelta a su hermano gemelo de hace unos 20 años, que murió, pero no realmente, y ahora será perro científico, explicó con exaltación. Izuku tardó un minuto en asimilar la frase. Aunque su mundo se había vuelto más parecido a esos cómics con dones, no se habían vuelto tan enrevesados. ¡Qué bonito! Intentó ser positivo, pero la mirada que le dirigió Mako le indicó que estaba perdiendo el tiempo. ¿Entonces por qué lo compras? Preguntó. Solo quiero entender por qué pasa esto y sus razonamientos. Creo que debería intentarlo. Incluso las ideas más tontas pueden ser entretenidas, dijo encogiéndose de hombros. Izuku puso los ojos en blanco mientras se acercaba al mostrador. Izuku se compró un manga oficial de All Might antes de que ambos salieran de la tienda. Por cierto, ¿ya está listo tu disfraz? Preguntó Izuku emocionado. Mako le había contado que su padre le había presentado a un diseñador de vestuario, pero no había dicho quién era. Mako, sobre todo, no quería ponerle celos a Izuku porque había conseguido su disfraz del mismo diseñador de los trajes de All Might, bueno, de su hija, para ser más precisos. Desafortunadamente, Melissa estaba un poco abrumada con las tareas escolares, pero le aseguró que estaría listo para el primer día de clases. Tardará un poco, probablemente no lo verás hasta que lo tenga en mis manos. Y además, primero tenemos que entrar a la UA, razonó. Izuku asintió con determinación. Me voy a casa, ¿quieres que te deje en algún sitio? Ofreció. Los ojos de Izuku se iluminaron. ¿De verdad? Exclamó. Mako sonrió y asintió. ¿A casa? Sí, de hecho tengo que ir a cenar, dijo mientras Mako caminaba detrás de él. Ser casi 15 centímetros más alto que él, aunque notó que era menos de lo que solía ser, le ayudó mucho en esta parte. Pasando su brazo por debajo de los hombros de Izuku, los dos despegaron hacia el cielo. Izuku casi se traga a la lengua cuando vio lo lejos que estaban del suelo. ¡Oh, guau! Exclamó mientras Mako los volaba a velocidad lenta. Esto no es muy incómodo, ¿verdad? ¿Por qué es esto? Te pongo sobre mi hombro, y no voy a cargar a la novia a menos que te lastimes, preguntó Mako. Izuku negó con la cabeza. Está bien, guau. No había estado tan arriba desde, su voz se apagó al recordar el día que conoció a All Might en persona. Había sido, sin duda, el día más importante de su vida. Puedo subir más alto, pero hace muchísimo frío para los demás, comentó Mako, despertando el interés de Izuku. Ah, cierto. Como eres invulnerable hasta cierto punto, debes ser capaz de soportar temperaturas extremas. Me pregunto cuál es tu umbral, preguntó Izuku con curiosidad. Mako se encogió de hombros ante la pregunta. Bueno, papá dice que puede ir tan rápido que alcanza la velocidad de un principiante, como los transbordadores espaciales al caer a la Tierra, explicó al ver el edificio de apartamentos de su amigo. Descendiendo al piso de Izuku, los elevó sobre la barandilla y bajó con cuidado a su amigo antes de aterrizar detrás de él. Gracias por traerme, Mako. Oye, ¿te quedas a cenar? A mamá no le importaría que vinieras, ofreció con complicidad. Inko Midoriya era probablemente la mujer más dulce y sincera que Mako había conocido. Cuando lo conoció como el primer amigo de Izuku, casi inundó el apartamento con lágrimas de alegría. ¿Un cheque para otra ocasión? Tengo que volver a casa. Terminar mi lectura, dijo, levantando su mochila. Izuku asintió, comprendiendo, mientras caminaba hacia la puerta de su apartamento mientras Mako salía disparado hacia su casa. A los pocos minutos, vio el ático donde vivía y voló hacia la terraza para entrar. Sin embargo, al abrir la puerta, pum pum pum. ¿Qué carajo es? Dios mío, Nolan. ¿Sí? Justo ahí. Gritó Kali. La expresión mortificada de Mako palideció. Salió disparado de su casa por los aires, casi seguro de haber roto la barrera del sonido, antes de llegar de nuevo a casa de los Midoriya y llamar a la puerta. Un segundo después, Inko abrió la puerta, y la mujer más pequeña le sonrió radiante. Mako. Me alegra verte de nuevo.
Izuku me acaba de decir que no podías quedarte a cenar, ¿en serio? ¿Puedo, si me aceptas? Preguntó. Inko se sorprendió por su tono un tanto frenético. Claro. Dijo alegremente antes de hacer una pausa. Cariño, ¿estás bien? ¿Te ves un poco pálida? Preguntó. Escuché cosas inquietantes, eso es todo, dijo, intentando no seguir escuchando los gritos de su madre. 4 meses después del día antes del examen de ingreso a la UA, siento no haber podido tener tu traje listo a tiempo. Melissa se disculpó con Mako por teléfono mientras él volvía a casa después de su visita a la tienda. Los últimos 4 meses habían sido tranquilos, en el sentido tradicional. Por un tiempo, Mako apenas podía mirar a sus padres después de enterarse de lo que hacían mientras él estaba fuera, pero por suerte lo había superado, simplemente se aseguró de avisarles por mensaje de texto que iba de camino a casa. No te preocupes, sé que tienes tus cosas entre manos. Además, creo que me sentiría fuera de onda si fuera el único disfrazado, dijo, provocando la risa del inventor al otro lado del teléfono. ¿Qué tal te va en la escuela? Preguntó con curiosidad al entrar al vestíbulo del edificio donde vivía. Caminando hacia el ascensor privado, metió la mano en el bolsillo y escaneó la tarjeta que lo llevaría a su ático. Bueno, tengo varios proyectos en marcha ahora mismo. Uno vence a finales de año, así que no me preocupa demasiado, pero los otros 3 vencen la semana que viene, le informó, lo que le abrió los ojos de par en par. Mierda. Estás ocupado, dijo con asombro. Melissa rió entre dientes. Sí, pero no está tan mal. Casi todo mi trabajo lo hago en clase, y cuando creo que me estoy quedando un poco atrás, puedo trabajar un poco por mi cuenta y terminar antes. Y trabajar en tu traje es una buena distracción. Los colores que elegimos te quedan muy bien, dijo alegremente. Mako sonrió al darse cuenta de que, de alguna manera, podía aliviarle la carga. A propósito, ¿me harías un favor? Preguntó con algo de timidez. Oh, ¿estás bromeando? Por supuesto. Respondió al instante, Melissa, es lo menos que podía hacer. Gracias. Estoy trabajando en esta fibra que posiblemente pueda absorber energía cinética. Pero no conozco a nadie más con una peculiaridad que pueda realmente ponerla a prueba, bueno, yo sí, pero él está en el extranjero y ocupado, añadió. Mako levantó la vista y preguntó, ¿novio? Adivinó. No esperaba que Melissa soltara una carcajada. ¿Qué? ¡Ay, no! Es mi tío. Bueno, no de sangre, pero amigo de la familia, ¿sabes? Preguntó. En fin, esperaba que pudieras ayudarme a hacer unas pruebas para ver su durabilidad. Si no es un problema, preguntó. Él negó con la cabeza mientras el ascensor subía. Para nada. Tengo que irme, hablaré contigo mañana después del examen. Bien. Buena suerte, Mako. Dijo alegremente antes de colgar. El adolescente sonrió para sí mismo cuando el ascensor llegó a su piso, las puertas se abrieron y salió. Ya llegué. Gritó al entrar en la cocina, donde estaban sus padres, junto con un hombre mayor con traje negro, camisa blanca y corbata roja. Al volverse hacia él, Mako se quedó un poco perplejo por su aspecto. Tenía el pelo canoso, casi calvo cerca de la frente y la coronilla, con lo que quedaba de un pico de viuda cerca de la coronilla y que le caía por la nuca hasta casi la altura de la barbilla. Sin embargo, lo más llamativo era el coche que tenía a la derecha de la boca y la mejilla, pero Mako se aseguró de no mirarlo fijamente. Oh, lo siento, no sabía que teníamos visitas, se disculpó. El rostro serio de Nolan se suavizó un poco. Tu buen hijo, aseguró mientras se acercaba. El hombre lo miró de reojo antes de levantar la mano. Cecil Steadman, director de la Agencia de Defensa Global, lo presentó, y Mako le estrechó la mano respetuosamente. Mako había oído hablar de la GDA por su padre e Izuku. Mientras que las comisiones de seguridad pública de todo el mundo se encargaban de regular a los héroes y sus leyes, la GDA era un organismo rector distinto que supervisaba las comisiones, ya que todo el mundo contribuía a la agencia. También fueron ellos quienes le dieron a Nolan la licencia de héroe tras llegar a la Tierra, ya que normalmente se necesitaban años de estudio para obtenerla. Mucho gusto, lo saludó mientras le soltaba la mano. Solo le estaba informando a tu padre que estamos emitiendo una advertencia a todos los portadores de licencias de vuelo, explicó, haciendo que Mako inclinara la cabeza con expresión interrogativa. Nolan cruzó los brazos sobre el pecho. Sigo pensando que estás un poco paranoico, Cecil, respondió mientras el agente del gobierno se volvía hacia él. Quizás, pero prefiero que la gente esté atenta a cualquier cosa fuera de lo común antes que pasar por alto algo que podría impedir que otra comisión desaparezca de la faz de la Tierra, respondió. Mako los miró a ambos.
Esperen, ¿qué pasa? ¿Encontraron alguna pista? Preguntó. Cecil se volvió hacia él. Tenemos una teoría. El cráter que dejó el ataque a la sede de la comisión es similar al de los impactos de meteoritos, explicó mientras se metía las manos en los bolsillos de la chaqueta. Pero ninguna organización espacial del mundo detectó nada que pudiera causar tanto daño cerca de nuestro sistema solar. Lo que solo puede significar que fue alguien con una peculiaridad, razonó. Los hombros de Nolan se relajaron. Puedo aumentar mis patrullas en la atmósfera si eso te tranquiliza, ofreció. Cecil asintió. Hazlo. Además, estate atento a un héroe que tenemos desaparecido, el Capitán Celebrity. La última vez que alguien lo vio fue el día del incidente, explicó. El medio Viltrumita frunció el ceño ante la noticia. El Capitán Celebrity era uno de los héroes estadounidenses más conocidos. Deku le había mostrado el video de su llegada a Japón para salvar a los ciudadanos atrapados en una torre espacial que se estaba desmoronando. Se consideró un punto de inflexión para él, ya que había sido víctima de rumores y controversia durante un tiempo. Nolan le dirigió a Cecil una mirada mesurada. ¿No crees que él pueda ser? Su voz se fue apagando. Cecil negó con la cabeza. No, tenemos un video de él aquí visitando a su representante ese día. Dijo que se fue después de enterarse del desastre, explicó mientras se giraba hacia Mako. Buena suerte en el examen, chico, dijo al pasar junto a él. Sin embargo, antes de que pudiera agradecerle, una puerta de luz apareció frente a Cecil, la cual cruzó antes de que se cerrara tras él. Mako parpadeó con incredulidad. ¿Qué demonios fue eso? Preguntó, señalando el lugar por donde desapareció. Ah, ese es su don. Portal, puede teletransportarse a cualquier parte del mundo siempre que haya un suelo firme debajo, explicó su madre mientras cruzaba la cocina y abrazaba a su hijo. Y si ves algo, llama a papá ahora mismo. Lo sé. Lo sé, le aseguró. Su madre le había inculcado esa lección desde pequeño. Mamá, me lo has dicho literalmente cada vez que oyes que pasa algo peligroso en otro lugar. Y lo entiendo, quieres que esté a salvo, pero me lo has inculcado, dijo con cansancio. Kali puso los ojos en blanco. Guau. Sintiendo el amor, dijo con sarcasmo. Oh, mamá, vamos, protestó Mako. Mako dejó escapar un suspiro. ¿Sabes lo que digo? Tendré cuidado, prometió. Su madre le sonrió antes de besarle la mejilla que él se secó inmediatamente antes de despertarse. Estaré en el estudio, tengo que revisar un caso, dijo antes de entrar en la habitación junto al ascensor, donde realizaba la mayor parte de su trabajo legal. Mako fue a la sala y se sentó en el sofá. Su padre se sentó al otro lado. Entonces, ¿nervioso? Le preguntó su padre. Mako miró a su padre y sonrió con confianza. ¿En serio? No. Izuku me ha estado ayudando a estudiar para la parte escrita y estoy seguro de que la práctica no debería ser difícil con mis poderes, dijo con seguridad antes de titubear. Es solo que, no sé cómo Izuku, su voz se apagó. Durante 10 meses, su amigo se ha esforzado más que nadie para prepararse para el examen de ingreso, y por mucho que Mako quisiera apoyarlo, el pensamiento que lo rondaba por la cabeza le vino a la mente. Izuku no tiene ninguna peculiaridad, ¿realmente tiene alguna posibilidad de ingresar al curso de héroe? Nolan apretó los labios. ¿Cuándo nos lo presentaste? Sentí algo de lástima por él, admitió. Y aunque es evidente que es dedicado, hay un límite para quienes no tienen un don, hijo, dijo con realismo mientras lo miraba. El rostro de su hijo reflejaba sentimientos encontrados. Respiró hondo antes de continuar. Así que, quizá debas aceptarlo. Hay gente en el mundo que simplemente no está a tu altura. Mako frunció el ceño y miró hacia otro lado. Simplemente, no es justo para él. Sí, bueno, la vida no es justa, hijo, respondió su padre claramente. Mako se despertó temprano al día siguiente para el examen de admisión, y acercarse a la escuela desde el aire lo hacía aún más intimidante. La escuela estaba acordonada del resto del distrito tras un gran muro rectangular que delimitaba una enorme zona boscosa con la escuela en el centro. A lo lejos, podía ver el estadio donde se celebraba el festival deportivo, así como algunas pequeñas ciudades. ¡Guau! Izuku tenía razón sobre este lugar. Creo que nunca he visto otra escuela tan cerca con lo grande que es. Pensó mientras volaba hacia la puerta de la escuela. Él e Izuku habían planeado encontrarse en la entrada de la escuela el día anterior, pero al llegar a la puerta principal, su amigo no estaba por ningún lado. Sacó su teléfono y vio que faltaban unos 10 minutos para el examen. Mierda. ¿Se refería a la entrada principal y no a la puerta?
Se preguntó mientras cruzaba la puerta y comenzaba su camino hacia la escuela. Sin embargo, mientras caminaba por el sendero, se sorprendió al ver a Izuku, flotando en el aire. Su confusión duró poco al ver a la chica a su lado acomodarlo para que se pusiera de pie. Era más o menos de la misma altura que Izuku, con cabello castaño corto. Al girarse para hablar con él, pudo ver lo que parecían leves rubores en sus mejillas. Izuku, por otro lado, se quedó en silencio sorprendido al ver que ella le hablaba con amabilidad. No pudo entender lo que decían, pero cuando ella se despidió con la mano, se acercó a su amigo. Oye hombre, empezó antes de ver la absoluta alegría en el rostro de su amigo, ¿lo pasaste bien? Preguntó divertido, sacando a Izuku de sí mismo. Acabo de hablar con una chica. Exclamó en voz un poco alta, mientras algunas personas a su alrededor lo miraban con extrañeza. Mako le puso la mano en el hombro. Amigo, no le dijiste nada. Hablé con una chica, susurró para sí mismo con incredulidad. Mako puso los ojos en blanco mientras arrastraba a su amigo hasta la sala de orientación. Tras encontrar un par de asientos, él e Izuku se sentaron juntos tras recibir la documentación de uno de los estudiantes fuera del pasillo. Mientras Mako la hojeaba, se topó con la sección práctica de las normas del examen. Bueno, luchamos contra robots. Pensó con incredulidad al ver un diagrama que mostraba los 4 tipos de robots que participarían en el examen. De repente, las luces se atenuaron y uno de los profesores de la escuela salió al escenario, lo que provocó que Izuku soltara un grito de emoción. Bienvenidos a la actuación en vivo de hoy. ¿Me pueden saludar? Preguntó con gran entusiasmo antes de escuchar la respuesta de todos. Nadie respondió. Bien, oyentes examinandos. Ahora les dejo las reglas para que podamos seguir con esto. ¿Me entienden? Preguntó con la misma emoción. Una vez más, se encontró con el silencio. Bueno, por lo que podía oír, Izuku estaba charlando sin parar junto a Mako. Es el héroe de la voz, Present Mic. Escucho su podcast todas las semanas. Es genial. Aunque, claro, supongo que todos los profesores aquí son héroes profesionales, pero aún así. Dijo. Mako, sin embargo, intentaba no reírse al ver que nadie le devolvía el aplauso. Así es como será, comenzó Mick. Estarán en una maniobra de simulación de paisaje urbano durante 10 minutos. Traigan lo que quieran, y después cada uno irá a su ubicación asignada. Si no están seguros de dónde, revise la hoja con su nombre. Dijo. Mako volvió a mirar la hoja y se dio cuenta de que estaba en el campo de pruebas C. Sin embargo, al mirar a Izuku, vio que lo habían asignado a la O, mierda. Esperaba ayudarlo si lo necesitaba, pero, maldita sea, lo siento. Pensó mientras Mick le explicaba el documento que ya había leído, con 3 tipos de enemigos que debían destruir. Disculpen, ¿puedo hacer una pregunta? Preguntó alguien en una fila debajo de la de Mako e Izuku con la mano en alto antes de levantarse y señalar el documento. Este folleto muestra que hay 4 tipos diferentes de villanos falsos para el ejercicio. Me parece muy inapropiado que una escuela prestigiosa como la UA tenga semejante error. Se quejó. Mako e Izuku intercambiaron una mirada. Él no podía hablar en serio, ¿verdad? ¿Y tú, el del pelo rizado? Izuku se irguió. Deja de distraer a todos con tus murmullos. Si no estás aquí para tomarte esto en serio, por favor, vete. Mako frunció el ceño mientras Present Mic le explicaba que el último villano falso de la tabla era uno que les aconsejaban evitar. Al parecer, Bakugou no era el único imbécil. Tras la orientación, Mako e Izuku fueron a sus vestuarios designados para cambiarse con sus uniformes de combate. Izuku fue el primero en vestirse, pues era su sencillo chándal verde claro con el que entrenaba. Esperando fuera de la puerta del vestuario, se giró y vio salir a su amigo. Lo sé, me veo ridículo, admitió Mako. El medio Viltrumita llevaba una camiseta de compresión naranja que le ceñía el cuerpo, unos pantalones deportivos azul claro con una franja amarilla a los costados estaban metidos dentro de unas botas marrón oscuro. Llevaba las manos cubiertas con guantes de trabajo y unas gafas protectoras le cubrían los ojos con un pañuelo amarillo alrededor de la parte inferior. Izuku observó todo el disfraz casero antes de decir, ¿qué exactamente buscas? Preguntó, señalando el disfraz. Bueno, en mi defensa no tengo ropa deportiva, se defendió Mako. No es eso lo que pregunté. ¿Qué buscas aquí? Preguntó Izuku de nuevo mientras empezaban a caminar. Mako suspiró. Bueno, quizá lo preparé esta mañana porque esperaba tener mi traje hoy y quizás poder presumirlo, admitió, mirando los guantes de trabajo que había agarrado.
Además, no quiero romper mi ropa, explicó mientras salían de la escuela, donde había varios autobuses con etiquetas laterales que indicaban a qué ciudad falsa se dirigían. Izuku y Mako se quedaron de pie mientras otros subían a los autobuses. Oye, Izuku, ¿qué pasa? Empezó Izuku. Mako hizo una pausa. Izuku estaba a punto de disculparse cuando Mako negó con la cabeza, subiéndose las gafas y bajándose la máscara. Solo quería decirte, gracias por ser mi amigo, Mako, dijo con una sonrisa genuinamente triste. Sé que probablemente piensas que, no tengo muchas posibilidades, dijo, apartando la mirada de su amigo. Pero aún así, nunca dejaste de apoyarme a mí ni a mi sueño. De hecho, lo hiciste aún mejor cuando obtuviste tus poderes, añadió. Mako abrió y cerró la boca, sin saber cómo responder. Así que voy a dar lo mejor de mí, no solo por mí, sino también por ti, porque quiero convertirme en un héroe contigo. El medio Viltrumita sintió un nudo en la garganta. Las palabras de su amigo de toda la vida lo llenaron de una sensación agridulce que lo hizo sonreír. Levantó el puño y dijo con seguridad, nos vemos al final de esto. Los ojos de su amigo se humedecieron, pero no se le llenaron los ojos de lágrimas antes de que chocara su puño contra el de Mako. Nos vemos al final, repitió. El viaje en autobús al campo de batalla fue una gran ansiedad para Mako. Tranquilo, lo tengo todo bajo control. Lo tengo todo bajo control, se aseguró. En teoría, no tenía nada de qué preocuparse. El hecho de que estuvieran luchando contra robots significaba que no tenía que preocuparse por contenerse como pensaba. Y con su vuelo, probablemente podría cubrir el campo de batalla lo suficientemente rápido como para sumar suficientes puntos. Pero el problema era que no sabía cuántos puntos necesitaba para pasar. Y no quería ser un imbécil y acaparar un montón de puntos para que los demás no pudieran pasar. Bueno, si consigo 10 de cada uno o algo así. Eso me daría 60, pero ¿es suficiente? Se preguntó mientras el autobús se detenía. Al abrirse las puertas, Mako y los demás estudiantes salieron del autobús y se colocaron frente a una gran puerta que conducía a la ciudad falsa. Caray. ¿Cómo hicieron tantos de estos? Se preguntó. Mirando a su alrededor, se dio cuenta de que Bakugo no estaba. Bueno, ojalá esté en B, no quiero pensar en él cerca de Izuku en A, pensó con esperanza. Y a empezar. Mako parpadeó al oír la voz de Present Mic antes de negar con la cabeza y salir corriendo por las puertas. Algunos de los demás examinados lo imitaron, mientras que otros se sorprendieron por la repentina autorización. Bien. Supongo que empezamos. Pensó Mako al rodear la esquina de un edificio y ver un triple, disparando directo hacia él. Retrocedió el puño antes de lanzarlo contra la cabeza de la máquina, destrozándola. ¡Ay, sí que son fáciles! Pensó con confianza mientras salía volando en busca de otra. Una con ruedas apareció de repente frente a él. Mako no tuvo tiempo de frenar, así que levantó los brazos para apoyarse en la siguiente máquina mientras la embestía. Frenando, miró a los dos que había destruido. Bueno, son 5 puntos. Bien, Mako, sigamos, se dijo antes de elevarse y contemplar el paisaje. Había docenas de robots diferentes abajo, atacados por varios examinadores. Bueno, parece que los puntos no son algo de lo que deba preocuparme, dijo antes de salir disparado hacia la calle, ajustando su trayectoria al acercarse, de modo que simplemente sobrevoló la carretera. Luchar en vuelo era algo que su padre había aprendido con él. Gracias a su impulso, no necesitaba doblar los brazos ni las piernas si no quería potenciar su ataque. Así que levantó los puños al frente mientras volaba hacia otro triple y lo atravesó con un puñetazo. Al llegar a una bifurcación, redujo la velocidad y se mantuvo suspendido en el aire hasta detenerse. Mirando a su alrededor, vio a un trío de one-pointers cargando contra él. Levantó los puños y se lanzó contra ellos, atravesando a uno con un uppercut y asestando una patada a otro a la derecha. El último rodeó a Mako con sus brazos, pero el adolescente los lanzó de vuelta al edificio que tenían detrás, y Mako lo estrelló contra la pared de piedra. Bueno, esto es mucho más fácil de lo que pensaba, no tengo de qué preocuparme, dijo aliviado antes de despegar y volar en busca de su próximo objetivo. Unos minutos después, el pie de Mako golpeó la cabeza de un hombre de 2 puntas desde arriba, elevando su puntuación a unos respetables 50 puntos. Mirando a su alrededor, vio a los demás examinados destruyendo los frágiles robots. Una chica de piel y cabello rosados, con pequeños cuernos amarillos en el pelo, lanzaba ácido con las manos, mientras que otra usaba una gran sombra que salía de su pecho para destrozarlos, igual que Mako. Pensaba que estas cosas serían difíciles, bromeó.
Era obvio que sus poderes jugaron un papel importante en su progreso, tenía movilidad y poder de una manera que no veía que otros tuvieran. De repente, el suelo tembló. Dijo Mako antes de que empezara a retumbar. Repitió mientras una sombra lo cubría no solo a él, sino a toda la calle, y todos miraban hacia atrás. Continuó mientras se giraba para ver un robot tan grande que sus manos podían cubrir los tejados de los edificios circundantes sin extenderse demasiado. ¿Está permitido esto? Se preguntó mientras todos corrían en dirección contraria mientras el robot gigante avanzaba rodando sobre sus anchas orugas. Sus enormes manos se abrieron paso a través de los edificios, desgarrándolos como si fueran de cartón. Pensó que tal vez los punteros cero representaban a un héroe o algo así, pero esa cosa era un desastre natural. Mako se quedó paralizado en la calle, con los ojos tan abiertos como las gafas protectoras. ¿Qué demonios hago? Pensó con incredulidad. ¡Ay, mierda! Giró la cabeza y vio la pelirroja y puntiaguda atrapada bajo una losa de hormigón. Mako corrió hacia él, se agarró al hormigón y la arrojó. El examinado de pelo puntiagudo lo miró agradecido. Gracias, tío, dijo agradecido mientras le ofrecía una mano. No hay problema, mierda. Exclamó al ver la gran sombra de la mano en el suelo a su alrededor. Mako agarró al otro chico y salió volando justo cuando la mano cayó al suelo. Están locos. Exclamó mientras lo elevaba por encima de un tejado, sujetándolo por los brazos mientras las piernas del pelirrojo se agitaban bajo él. Bajó a la calle en picado, bajó al otro chico y se tomó un segundo para recuperar el aliento. Gracias por eso, mi endurecimiento probablemente me habría protegido, pero no quiero ponerlo a prueba, explicó mientras volvía la vista hacia el enorme punto cero. Tragó saliva. ¿Qué se supone que hagamos? Preguntó frustrado. No sé, quizás sobrevivir. Dijo que es un obstáculo, razonó. Supuso que simplemente debían ignorar el punto cero, pero eso sería como intentar ignorar un terremoto o algo así. El chico de pelo puntiagudo parecía frustrado. Odio la idea de huir, pero no veo otra opción, se dijo principalmente a sí mismo antes de mostrarle a Mako una sonrisa de agradecimiento, mostrando sus afilados dientes. Gracias de nuevo por salvarme, hombre, espero que lo logres. Dijo antes de salir corriendo. Mako lo saludó con la mano antes de elevarse hacia el cielo y observar cómo el puntero cero atravesaba la calle, ahuyentando a los examinados. Bueno, esto es una locura. Dios mío. Espero que Izuku no esté cerca de esta cosa en su ciudad. Pensó con esperanza mientras pasaba volando junto a la cabeza del punto cero, girándose en el aire para mirarlo mientras la máquina gigante atravesaba con su puño el costado de un edificio, destrozándolo por la esquina. Un momento, esas cosas son muy frágiles, me pregunto, pensó mientras reducía la velocidad. De repente, se lanzó hacia su cabeza, haciendo retroceder su puño antes de que ésta levantara su mano y lo golpeara. Mako se estrelló contra el tejado de un edificio más pequeño, atravesando la pared y golpeando la calle varias veces antes de detenerse. Tenía la ropa desgastada y el cristal de sus gafas, roto. Vale, ay. Gimió para sí mismo antes de volver a mirar al punto cero. Bueno, solo hay, dijo, dándose cuenta de que, aunque esta cosa era potente, no era algo que no pudiera controlar. Nada arriesgado, ¿verdad? Se preguntó antes de despegar del suelo, manteniéndose agachado hasta llegar a la base del robot, frenarlo y volar a lo largo de su cuerpo, lanzando un puñetazo y asestando un uppercut en la cabeza del robot, que se tambaleó hacia atrás por el golpe. ¡Ja! ¿Qué te parece esa tostadora gigante? Gritó triunfante. La cabeza de la máquina se ajustó hasta que Mako estuvo a la vista, el adolescente confiado le hizo un gesto con la mano. Tráelo, lo desafió mientras se preparaba para pelear. Y ya es hora. ¿Qué? Pensó Mako mientras miraba hacia la entrada de la zona donde había altavoces. Se giró hacia la máquina mientras ésta regresaba por donde había venido. Ay. Anda ya. Iba a pelear con un robot gigante. Es lo mejor que puedes hacer como superhéroe. Se quejó mientras se encorvaba y flotaba de vuelta a la tierra. Al aterrizar, apartó una piedra de una patada. Esto es una mierda, se dijo. Tras regresar a la escuela, se puso su ropa habitual y esperó a Izuku cerca de la entrada. Cuando pasaron 10 minutos sin que saliera, empezó a preocuparse. O sea, los profesores intervendrían si algo sucediera, ¿verdad? Se preguntó. Recordó su última charla antes del examen. Quiero convertirme en un héroe contigo. Maldita sea, hombre, ¿dónde estás? Se preguntó. Disculpa.
Giró la cabeza y se sorprendió al ver a la misma chica con la que vio a Izuku hablando al llegar a la escuela. No sabrás. Bueno, no sé su nombre. ¿Tiene pecas? ¿Pelo verde y despeinado? ¿Es un poco vulgar? Preguntó, buscando mejores descripciones. Ay, eso duele más que la mano robótica. Mako pensó con una mueca. ¿Izuku? Sí, lo conozco. ¿Sabes dónde está? Preguntó con curiosidad. Ella negó con la cabeza. No, la última vez que lo vi lo llevaban a la enfermería después de que destruyó ese gran robot, explicó. Disculpe, ¿qué fue eso? Preguntó Mako, parpadeando ante lo que seguramente había oído mal. ¿El robot gigante? ¿Ese puntero cero? Tu amigo lo destruyó y me salvó. Quería darle las gracias, explicó con una leve sonrisa. Mako abrió y cerró la boca. Izuku, se agachó, sacó su teléfono y abrió la foto de los dos. ¿Este tipo? ¿Aquí mismo? Preguntó, mostrándole la foto de cuando se graduaron de la secundaria. Ella la miró con atención y asintió. ¿El puntero cero? ¿Ese bicho enorme del tamaño de un edificio? ¿Lo venció? Preguntó con incredulidad. ¿Sí? Reiteró. ¿Y cómo? ¿Lo apagó? Preguntó. No, le arrancó la cabeza de un puñetazo. Fue increíble, admitió con una sonrisa emocionada antes de volver a su expresión de preocupación. Pero le dolió y la enfermera de la escuela lo curó antes de llevárselo, explicó. ¿Me está dando un infarto? Mako se preguntó. No lo he visto, disculpe, dijo, y se alejó rápidamente en busca de una enfermera, dejando a la chica confundida, buscando a su amiga, con un montón de preguntas en la cabeza. Bueno, entonces, pregunta 1. ¿Desde cuándo Izuku tiene un don? Ya sé que soy el indicado para hablar, pero soy mitad alienígena. ¿Cuál es su excusa? Pensó mientras deambulaba por los pasillos, buscando a alguien que lo guiara. Segundo, ¿está bien? Es decir, esa chica mencionó que la enfermera lo curó, pero ¿cuánto le dolió? Se preguntó al doblar una esquina y casi chocar con alguien. Oh, hola. ¿Dónde está el fuego? Le preguntó un chico alto y rubio de ojos azules. Mako levantó una mano en señal de disculpa. Perdón, estoy buscando la enfermería. Mi amigo se lastimó durante el examen y lo llevaron allí, explicó. El estudiante rubio sonrió. No hay problema, amigo. La enfermería está en este piso, al final del pasillo. Dobla en la siguiente esquina a la derecha y estará a tu derecha, le indicó. Mako le dedicó una sonrisa de agradecimiento antes de inclinar la cabeza y salir en la dirección que le había indicado. Al llegar a la puerta de la enfermería, Mako tocó antes de oír una voz apagada que le decía que entrara. Al entrar, encontró a una mujer mayor, mucho más baja que él, en realidad Koizuku, sentada en una silla frente a su escritorio, con el pelo canoso recogido en un moño y una jeringa atravesándolo para sujetarlo. Sí, cariño. ¿En qué puedo ayudarte? Preguntó. ¿Alguien dijo que invitaste a mi amigo? ¿Tiene el pelo verde? ¿Pecas? ¿Mide más o menos así de alto? Preguntó mientras levantaba la mano para indicar aproximadamente la altura de Izuku. La anciana, con una visera azul sobre los ojos, asintió. Sí, ya está bien, solo descansa, dijo, extendiendo la mano hacia la cortina que estaba a su lado y apartándola para mostrar a su amigo, que estaba en la cama, profundamente dormido. Mako respiró aliviado. Debería despertar en cualquier momento, es muy amable de tu parte preocuparte por él, dijo. Sí, oí que estaba herido, ¿fue grave? Preguntó. Bueno, si consideras que ambas piernas y uno de sus brazos están muy rotos, entonces sí, diría que fue muy duro, dijo antes de encogerse de hombros. Pero mi don logró restaurar sus huesos, ahora está como nuevo, aseguró al ver la expresión de preocupación en el rostro del medio Viltrumita. Antes de que pudiera seguir preguntando, Izuku gimió antes de incorporarse, frotándose los ojos. ¿HNNMG? ¿Qué pasó? Preguntó con cansancio mientras miraba a su alrededor. Al ver a Mako, el adolescente observó como una chispa de reconocimiento cruzó su rostro y, con la misma rapidez, se transformó en uno que Mako conocía de sobra. Desesperación. De repente, esas preguntas ya no parecían tan importantes. Vamos a casa, dijo, señalando la puerta con la cabeza. Izuku asintió en silencio, levantándose de la cama y saliendo. Mako le dedicó a la enfermera una sonrisa de agradecimiento antes de seguir a su amigo. La semana posterior al examen de admisión fue muy nerviosa para Mako. No era que sintiera que había reprobado, sino que el hecho de no saberlo lo estaba volviendo loco.
Sin mencionar que cuanto más esperaba, más preocupado estaba por no haber entrado y, por alguna razón, haber reprobado. ¿Habré reprobado la parte escrita y la práctica no lo cubrió todo? ¿Quizás di información errónea? Mierda. ¿Y si me pasé de la raya y me descalificaron? Pensó mientras revoloteaba por su habitación. Así había estado su mente durante la última semana, una que necesitaba desahogarse. Sus padres le aseguraron que todo estaría bien, pero el peso que sentía en el pecho no se alivió a pesar de sus promesas. Respiró hondo y exhaló al tocar el suelo. Tranquilo, seguro que tardan en llegar, razonó. Se acercó a su cama, se sentó y miró su teléfono. Sin importar lo que estuviera pasando, no era tan grave como debía ser Izuku. Le había explicado que por fin había conseguido su don, pero que no podía controlarlo lo suficiente como para ser útil y solo logró eliminar el punto cero con él. Mako había intentado animarlo, preguntándole sobre su don y por qué tardaba tanto en aparecer, pero estaba inusualmente callado. O sea, sería diferente si su don nunca apareciera y fallara, pero, Dios, esto es, pensó antes de que llamaran a la puerta de su habitación. Al girar la cabeza, vio que la puerta se abría y vio a sus padres en el umbral, ambos sonriendo mientras su madre sostenía una carta con un sello de lacre dorado en el anverso. Kali estaba radiante de emoción mientras su hijo corría por la habitación. ¿Es ese? ¿Sí? Ábrelo ahora. Dijo emocionada mientras se lo metía en el pecho. Sin embargo, cuando sus manos lo tocaron, a Mako se le hizo un nudo en el estómago. Tragando saliva que se le acumulaba en la garganta, miró a su padre. Su rostro reflejaba su preocupación. ¿Y si no entro? Preguntó en silencio. Nolan sonrió mientras le ponía una mano en el hombro. Hijo, tú eres tú. Entrarás, dijo divertido. Mako respiró hondo antes de, como si fuera una tirita, abrir la carta y buscar dentro. No encontró papel, pero sí un pequeño disco del que sacó. Era del tamaño de un reloj con una especie de lente. ¿Qué demonios? Preguntó antes de que una luz se proyectara del dispositivo y se convirtiera en un holograma. Vaya, estoy aquí como proyección. Mako casi dejó caer el dispositivo cuando la repentina voz de Olmig se proyectó entre él y sus padres. ¿Qué demonios? Exclamaron Mako y Nolan al unísono. Joven Mako Metuki. Seguro que te sorprende volver a verme. Y no es casualidad, ya que he aceptado un puesto de profesor en mi alma mater, la UA. Anunció el héroe número 1. Mako parpadeó al ver la sonrisa de Kali ensancharse. La mirada de Nolan era más absorbente. Me alegra anunciar que has conseguido unos respetables 75 puntos. Anunció. Mako parpadeó. Espera, eso está mal. Solo tengo 50, pero espera. Debes estar preguntándote cómo es esto, déjame explicarte. Comenzó la proyección de All Might. Si bien te puntuamos por la cantidad de villanos de Fuax que derrotaste, también usamos otro factor, los puntos de rescate. Dijo mientras la proyección mostraba una grabación de él acercándose rápidamente para salvar al chico de pelo puntiagudo que conoció en el campo de batalla. Después de todo, ¿cómo podríamos ignorar a quienes demuestran una parte fundamental de ser un héroe? Olmig se giró hacia Mako. Y entonces, joven Mako, te doy la bienvenida a la Academia de Héroes. Felicidades, jovencito. Dijo con orgullo antes de que la proyección se desvaneciera, mostrando la mirada de orgullo que tenía su madre antes de abrazarlo y gritar de emoción. Lo lograste. Gritó ella en celebración mientras Nolan le dedicó una sonrisa orgullosa. Sabía que lo harías, dijo con seguridad mientras su madre soltaba a su hijo, dándole la oportunidad de pasarse una mano por el cabello. Ya estoy, ya no puedo, no puedo. Mierda. Exclamó de repente antes de entregarle el dispositivo a su padre. Tengo que revisar algo. Vuelvo enseguida. Lo prometo. Dijo antes de correr hacia la ventana. ¿Mako? Preguntó Kali mientras abría la ventana y salía volando hacia el cielo nocturno. La madre miró a Nolan con curiosidad. ¿Qué fue eso? Preguntó. Nolan se encogió de hombros. Bueno, dijo que volvería, ¿qué queremos celebrar? Preguntó con una sonrisa. ¿No debería decidir Mako? Preguntó con una sonrisa, lanzando el dispositivo al aire antes de atraparlo. Es una celebración previa para nosotros, la suya puede venir después, explicó Kali, provocando una risita en Nolan. Estaba pensando en vino con queso. Me quedaron algunas sobras de la semana pasada, cuando fuiste a Italia, dijo mientras salía de la habitación de su hijo, dejando a Nolan solo mirando el dispositivo que tenía en la mano. Su expresión de alegría se desvaneció rápidamente y se transformó en frustración. Olmig estaba en la UA, eso lo complicó todo.
Su mano se contrajo y aplastó el dispositivo. Mientras tanto, Mako volaba tan rápido como le era razonable cruzar la ciudad hacia la casa de Izuku. Si contaban puntos de rescate, debía haber conseguido algunos. Se llevó el punto 0. Pensó mientras volaba hacia el edificio de apartamentos Midoriya. Agarrándose a la barandilla del piso y saltando por encima, corrió a la puerta y llamó rápidamente. Esta se abrió justo cuando estaba a punto de volver a llamar a Inko, que tenía lágrimas en los ojos. Mako. Dijo antes de abrazarlo y estrecharlo en un abrazo que podría poner a prueba a su padre. Detrás de ella, vio a Izuku de pie, con su bata verde y pijama, con una carta en la mano y una sonrisa radiante, aunque también con lágrimas en los ojos. Inko se apartó y se secó los ojos mientras los dos amigos se acercaban. Mako le sonreía radiante. ¿Cuántos?, preguntó. Izuku miró el sobre. 60 puntos de rescate, dijo con incredulidad antes de mirarlo y sonreír. Pasé. Exclamó antes de abrazar a su viejo amigo, quien lo devolvió. Hoy fue probablemente el mejor día de sus vidas. Y para uno de ellos, lo peor era el horizonte.